Bueno, ya no hay problema. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda clase de operaciones unitarias. Sí, vamos a empezar con la lista de ustedes, estimados. Un minuto nomás. SY. Veamos qué tal. No, esto está mal. Ok, listo. Por favor, escuchan su nombre y atentos a la lista, ¿ya? Me imagino que ya deben estar más en mi listado, pero bueno. Almeida, Buenas tardes, ingeniero presente. Balseca, Presente, Inge, buenas tardes. Bautista, Buenas tardes. Bautista, Sí, Inge, presente, Inge. ok, Becerra, Buenas tardes, ingeniero presente. Borja, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cando, Buenas tardes, ingeniero presente. Castro, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cayancela, ok, ya está entrando, Córdoba, El sigue presente. Córdoba, Presente. eso. Ahora, hablen un poquito duro, que estoy en un espacio con bastante eco y no se escucha del todo. Y acá afuera están haciendo, creo que convención. Fiallos, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro, Buenas tardes, ingeniero presente. González, Buenas tardes, ingeniero presente. Guadalupe, Presente, Inge, buenas tardes. Guamán, Presente, qué buenas tardes. Guambo, Presente, Inge, buenas tardes. Guaya, Presente, Inge, buenas tardes. Guevara, Buenas tardes, ingeniero presente. Wilcapi, Presente, Inge, buenas tardes. Herrera, Presente, ingeniero, buenas tardes. Mariño, Presente, ingeniero, buenas tardes. Moyano, Presente, Inge, buenas tardes. Murillo, Presente, ingeniero, buenas tardes. Naranjo, Presente, ingeniero, buenas tardes. Orellana, Presente, ingeniero, buenas tardes. Pinduizaca, Buenas tardes, Inge, presente. Salas, Presente, ingeniero, buenas tardes. Santillán, Presente, Inge, buenas tardes. Solórzano, Presente, Inge, buenas tardes. Tixi, Presente, Inge, buenas tardes. Velastegui, Presente, Inge, muy buenas tardes. Vera, Vera, le veo pero no le escucho. Villa, Presente, Inge, buenas tardes. Yankee, Presente, Inge, buenas tardes. Yantalema, Presente, Inge, buenas tardes. Yumi Seba. Presente, Inge, buenas tardes. Ok, Inge, ok, disculpe, jóvenes. buenas tardes. Falte yo. ¿Quién es yo? Loja Raquel. Loja. No sé por qué no está en la lista. Porque igual sí estoy matriculada en el aula ¿Serio? virtual. ¿En el aula? ¿Pero no está en la lista? Ajá, en el aula sí me sale igual en la materia, pero... En la Inge, lista buenas no. tardes. Ya, ¿qué tal? ¿Usted tampoco? Sí. Ok. Hay que arreglar eso Inge, con... buenas tardes. ¿Quién más? Inge, disculpe. ¿Ya? Ortiz Inge, Yo buenas también, tardes. por favor. Ortiz. Ok. Ya. Al último se quedan todos los que no les nombré, ¿ya? Y nos arreglamos. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Les voy a pasar. Denme un minutito. A ver, a nuestro chat de acá del Zoom. Les voy a pasar. ¿Y dónde está esa cosa? Sí, sí está grabando. Perfecto. Ya. Para todos. Les voy a pasar este link. Me hacen el favor y abren todos en sus computadoras. ¿De acuerdo?
Y vamos a tener 3 minutos, ¿ya? Abren en sus computadoras y van a poner el siguiente código. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver. ¿Listo? La pregunta es esa, ¿ya? En la parte superior está el código. Anoten en la página que les di ese código y vayan respondiendo. ¿Sí? Sí, es lección, ¿de acuerdo? Y no es una lección de lo que ustedes van a responder, sino de lo que ustedes van a analizar de las respuestas de sus compañeros. ¿De acuerdo? Vamos a tener 3 minutos. Vamos a describir las operaciones unitarias en 3 palabras. ¿Qué son para ustedes las operaciones unitarias, pero en 3 palabras? Veamos esa capacidad de síntesis de todos y cada uno de ustedes, ¿ya? No les digo que pongan de libros ni definiciones del Google, porque en realidad en definiciones del Google no van a encontrar nada, ¿no? Quiero definiciones de ustedes, según lo que vieron, estuvieron, oyeron, leyeron, algo debieron haber hecho, ¿no? Después de la primera clase. Si no hicieron nada también, es interesante saber cómo estamos, ver qué tan suspicaces o ingeniosos son. Adelante. Ya notaron todos, ¿verdad? El código. Me imagino que sí. Perfecto. ¿Cierto? Ok. Síganle llenando. ¿Cuántos vamos? Tengo idea. Tengo 24 respuestas. ¿Cuántos están? Están 40. Sí, aproximadamente esta vaina de aquí abajo en la parte inferior debe dar 40. ¿Ya? Eso, ya para que no vean. Para que no vean cómo se va alimentando todo eso. Listo, levanten las manos los que han terminado. Por favor, quédense levantados la manito. Eso, muy bien. Gracias, no lo bajen, dejen levantadas sus manos. Ok. Ok. 37. En teoría, ¿no? Tenemos 33. Correcto. Bajen las manos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir esto. Vamos a poner en nuevo. Y vamos a cortar estos resultados. ¿Ya? Entonces, ok, ¿cómo le doy un zoom a esta vaina de aquí? Bueno, voy a poner el copiar. Y vamos a pegar en un Word.
Un minuto, por favor. Ok. A partir de sus definiciones, bueno, de las personas que pudieron interactuar, vamos a pegar esto. Ok. Muy bien. Aquí es más fácil. Ya, ¿están viendo lo que escribieron ustedes? Sí se nota, ¿verdad? Sí se nota, ¿no es cierto? Ok, si ustedes conocen la definición del Mentimeter, las respuestas que ustedes van colocando en la plataforma, sí, se van anexando, van apareciendo en nuestra pantalla, ¿ya? La respuesta que más veces se repite va a tener un tamaño de letra mayor, ¿sí? Y obviamente la respuesta que más representativa se da está bueno, es la que más se ve, la más vistosa. En este caso, ¿cuál sería? A ver, alguien que quiera colaborar con esto. ¿Cuál sería la respuesta del curso, cuarto semestre? No nada, no le ven ahí. A ver, si no están, pregunto yo. A ver, señorita Tixi, cuénteme. Ahí dice cambios físicos, procesos, transformaciones. Ok, vamos con procesos. ¿Por qué piensa que gran parte de sus compañeros puso procesos o pusieron procesos? Porque según lo que yo leí, fue que las operaciones unitarias se desenvuelven como en procesos para poder cambiar algo ya sea de un alimento. ¿Ya? ¿Qué más puede ayudarle? También se ve lo que dice ahí de procesos físicos o químicos, porque nos decía que la operación unitaria es donde que se da un proceso de un cambio físico o químico de una materia prima. ¿Ya? ¿Qué más? Ortiz levantó la mano. Luis. Sí, Inge. ¿Por qué se dice que es un proceso? Ya que este es un conjunto de actividades o operaciones industriales a las cuales se van modificando las materias primas para poder así obtener un producto que nos cubra nuestras necesidades en la sociedad. Ok. Elvis, ¿algo quieres comentar? Bueno, yo como procesos le entiendo en las operaciones unitarias, ya que nos decía que este conlleva a varios. Por ejemplo, ahí nos decía ¿no? lo que vamos a utilizar, lo que serían los diagramas de bloques, los cuales nos vamos a entrar lo que serían las corrientes de entrada, vamos a tener también corrientes de salida. Ok, listo. Listo, muy bien. Ahora vamos un poquito más a la definición. ¿Quién me puede hablar acerca de la definición de proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso de valor agregado en la agroindustria? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y la operación unitaria? ¿Quién me puede hacer caer en cuenta de este tema? Karen. El proceso es todo el conjunto de operaciones, mientras que la operación solo es una pequeña etapa del proceso. Es una etapa del proceso, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Entonces, ojo, si estamos preguntando qué son operaciones unitarias, sí, lo más acertado, que bueno, también estuvo bien, es cambios. Cuando se realiza ¿un cambio a qué? Un cambio a un sistema. ¿Qué entendemos por sistema? Nosotros estamos en el campo de la agroindustria, la materia prima con la cual ustedes van a trabajar. Si ustedes quieren generar un cambio en la materia prima, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué vas a necesitar tener? Por termodinámica, ustedes entienden que para que exista un cambio debe haber un flujo de energía. Y ese flujo de energía va a ser el responsable de que ese cambio se pueda dar. Ahora, en los equipos o en las etapas que se dan estos cambios,
A eso nosotros les llamamos como operaciones unitarias. Bien lo dijo su compañera, las operaciones unitarias son parte del proceso. ¿Sí? La unión de operaciones unitarias forman un proceso de transformación, un proceso generador de valor agregado. Ya habíamos estado hablando en la clase anterior, por ejemplo, en la generación de valor agregado de la leche, ¿ya? Uno de los procesos que se dan es el proceso de fermentación, en el cual, para que la leche se convierta en yogur, ustedes más o menos ya lo conocen, que la leche debe primero ser pasteurizada, luego de ser pasteurizada debe ser descremada, antes o después de pasteurizarse, depende mucho de lo que ustedes quieran trabajar. Luego entra un proceso de fermentación, en el cual tienen un reactor y pasa un tiempo determinado con un inóculo de microorganismos adecuados, se transforma la lactosa en ácido láctico, obtienen yogur, después pasan un proceso de licuado o una operación que se llama licuado u homogenizado y finalmente al empaquetado. Entonces, el proceso generador de un yogur normal, como el que ustedes consumen, tiene varias etapas y esas etapas se las conoce con el nombre de operaciones unitarias. ¿Sí? Entonces, dentro de las operaciones unitarias, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar un cambio de energía. ¿De acuerdo? Para que un cambio en la materia se pueda dar, ustedes van a necesitar energía. ¿Cuáles son las dos fuentes de energía que ustedes conocen que pueden generar un cambio? Las dos principales fuentes de energía que se generan o a través de las cuales se puede dar un cambio. Velastegui. Sí, sería físico y químico. ¿Ya? Salas. Eso sería la energía eléctrica, ¿sabes? ¿Ya? Señor O Guamán. las no renovables. La energía puede fluir en un sistema a través de las energías en tránsito, que son el calor y el trabajo. Correcto, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, para que se pueda dar un cambio en la materia con la cual ustedes estén trabajando, van a necesitar un flujo de energía. Puede ser calor o puede ser trabajo. Siempre. Entonces, en todo fenómeno nosotros vamos a estudiar eso. Y ahí vamos a ir concatenando los temas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante eso, entender primero que la operación unitaria es una parte de un proceso en la cual yo voy a generar un cambio en la materia prima. Este cambio se da por un flujo de energía. Y ahí viene el tema de todas las energías en tránsito. ¿Sí? Las energías en tránsito como calor y trabajo. ¿De acuerdo? Las otras energías son complementarias, pueden ser propias de la materia, pueden venir de fuera, pero en el sistema solo va a llegar el calor y el trabajo y se va a generar un cambio. ¿Ya? Cambio que te va a ayudar ¿para qué? ¿O cuál es el fin de ese cambio? Generar valor agregado. ¿De acuerdo? Muy importante que nosotros desde ya tengamos ese enfoque. ¿Sí? Generar valor agregado. Todo lo que nosotros estamos estudiando, todo lo que nosotros revisemos en este curso, ¿de acuerdo? Es con el objetivo de dar valor agregado. En los trabajos de consulta, cuando se les pida consulten un método, una operación, siempre encuentren, siempre tengan el norte de consultar cómo se puede dar valor agregado a una materia prima. ¿Sí? ¿Ya? Cuando describan una operación unitaria, si es que les digo, vamos a hablar de la filtración, ustedes van a consultar acerca de la filtración, vean cuáles son ejemplos generadores de valor agregado en la materia prima. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, para no seguir jugando mucho con el Mentimeter, es una herramienta interactiva, pero tampoco vamos por cada pregunta a hacer uno de estos quiz. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre proceso unitario y operación unitaria? ¿Quién de las personas que todavía no participan, quién me quisiera ayudar con esta diferencia?
entre proceso Inge, unitario y como tal, operación los unitaria. procesos unitarios son una serie de operaciones unitarias para generar cambios en la materia y darle valor agregado. Ok, gracias por la colaboración, pero aquí les pido que intenten si vamos a estar hablando de operaciones unitarias, estamos hablando de una sola operación, solito. ¿De acuerdo? Si es que pierdo la conexión, me avisa. Que esto también es una Sí, que maravilla. podría volver a repetir, es que se quedó congelado. Sí, ¿En Inge, serio? sí, la señal. Sí. Ok, no hay problema. Déjame me organizo con esto ya. Este cable es un problema. Aquí no sirve. Pero ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer una analogía, ¿no es cierto? Si es que estamos hablando de operación unitaria, es una parte del proceso. ¿Sí? Operación unitaria. Si es que yo hablo de proceso unitario, también es una parte de un proceso mayor. El proceso en sí es la unión de operaciones unitarias y procesos unitarios para llegar a un fin de generar valor agregado, que es un proceso unitario, recordando la definición del día miércoles. ¿Cuál es la diferencia entre operación unitaria y proceso unitario? Inge, usted nos decía el día miércoles que una operación unitaria era un cambio netamente solo físico y en los procesos unitarios vuelta era una reacción química. Correcto, existía un cambio químico. ¿De acuerdo? Si es que yo estaba hablando de cambios físicos, ¿qué iba a cambiar, señorita Villa? Yo digo, la materia va a tener un cambio físico. ¿Cómo entiende usted ese cambio físico? Dice que cambio físico solo se daba en operaciones unitarias, porque cuando era químico decía que ya no era una operación unitaria. No entendí. Bien, disculpas, guaguas. Están llamando que no hay internet en un aula, pero ya no puedo ir a ver. De nuevo, señorita Villa, disculpe, no pude escuchar bien su respuesta. ¿O se congeló su imagen o está asustada? No sé qué le pasa. No, Inge, es que mi Allá. internet no se está cortando cada rato y no le escucho lo que dice a veces. Su respuesta. ¿Cuál es la Ah, diferencia entre operación y proceso? o sea, la operación creo que es, digamos, operación unitaria, donde dijo que se hacía solo como que de uno solo, y proceso era como que de todo el proceso en conjunto. No, tiene que volver a revisar. Señorita Cayancela. La operación unitaria era una parte del proceso unitario, es decir, que se daba un cambio físico, o sea, tenía un cambio de estado y el proceso unitario se daba una reacción química, por decir, la condición de saturación y eso. Ok, muy bien. Perfecto. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a diferenciar un proceso unitario como cambio físico cambio químico y operación unitaria como cambio físico. Ahora, si yo estoy diciendo cambio físico, ¿qué debería cambiar? Materia, ustedes tienen 10 litros de leche y digo que va a tener un cambio físico esos 10 litros de leche. ¿Cómo entienden un cambio físico esos 10 litros de leche? En la temperatura, ¿Qué más? Muy bien. el volumen, También la puede ser. presión. Ok. ¿Qué es la presión? ¿Qué entienden ustedes por ese concepto de presión? La unidad de fuerza sobre cuerpo. Sobre cuerpo.
Es una fuerza aplicada a un área determinada. Fuerza por unidad de área. ¿Cuáles son las unidades en el Sistema Internacional de Presión? Pascales. Correcto. ¿Y los pascales aquí son iguales? Aquí son iguales los pascales, jóvenes. ¿Un metro cuadrado? ¿Perdón? Newton por metros sobre... Sobre metros cuadrados, correcto, ¿no es cierto? Ustedes saben que la unidad en el Sistema Internacional de la Fuerza son los newtons. Y si digo, hablando en el Sistema Internacional, ¿qué es la fuerza sobre área? La fuerza por unidad de área. Entonces, los pascales son los newtons sobre metros cuadrados. ¿Cuáles son otras unidades en las que nosotros podemos medir la presión? Joule sobre metros cuadrados, metros cúbicos. Joules sobre metros cúbicos. Ok. Joules sobre metros cúbicos. ¿Por qué los joules sobre metros cúbicos? Vamos de nuevo a la definición de presión. Estamos viendo que la presión es la fuerza sobre un área determinada. Si es que estamos hablando de joules, esas unidades en el Sistema Internacional, ¿a qué tipo de propiedad corresponden? A la energía, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de energía? ¿Qué entienden ustedes por energía? La energía era la capacidad de un cuerpo en el cual está para realizar un trabajo ahí se dan cambios en ellos. Ok. ¿Me entendieron? Porque yo sí. ¿Qué es la energía? ¿Qué entienden ustedes por energía? Es la propiedad que se necesita para generar un cambio. ¿De acuerdo? Es lo que tú necesitas para realizar un cambio, para que un cambio se pueda dar. Eso es la energía. ¿La energía es igual a la fuerza? Sí, es igual a la fuerza. ¿Por qué? Porque mientras exista fuerza, digamos, se puede mover algo y realizar un cambio. ¿Ya? ¿Quién discrepa de la opinión de la señorita Tixi? Si yo le pongo un carro en neutro, usted piensa, en neutro, perdón, con el freno de mano alzado y en primera, ¿usted piensa que va a poder mover eso por más fuerza que usted tenga? Digamos que tiene un tráiler y usted quiere mover el tráiler. Con la fuerza que nosotros aquí tenemos, que cualquiera tenemos, ¿vamos a poder mover eso? No, ¿verdad? Es bien complejo. Correcto, ¿no es cierto? Entonces la energía que usted necesita tener es otra cosa distinta a la fuerza. ¿Cómo se calcula el trabajo? Física, ¿cómo calculaban el trabajo? ¿Cuál es la ecuación del trabajo? La fuerza por el desplazamiento. La fuerza por el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces ahorita ya se van dando cuenta que el trabajo, que es una energía, ¿sí? Tiene un componente que es la fuerza. Pero la energía lo que está analizando es cómo una fuerza va a generar un cambio. Entonces la energía nos quiere decir cuánta fuerza yo debo utilizar para determinar un cambio requerido. Vamos al mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Si yo les digo, jóvenes, voy a necesitar que ustedes muevan un cilindro de gas 5 metros, ¿de acuerdo? La mayor parte de ustedes lo va a poder realizar.
tienen esa cantidad de fuerza. Entonces lo levantan y lo mueven 5 metros. Pero les digo, jóvenes, desplacen un cilindro de gas 1 kilómetro. Ya es más complicado, ¿no es cierto? Ya no todos tenemos esa misma fuerza. ¿Sí? La energía que tú necesitas para generar ese cambio de mover un cilindro de gas de una posición inicial a 1 kilómetro, eso es lo que estamos calculando. La fuerza, ¿no? La fuerza es que tú levantas el cilindro de gas y lo puedes sostener. Es una fuerza, el peso es una fuerza. La fuerza se mide en newtons, en unidades del sistema internacional, o en libras fuerza en el sistema inglés. ¿Ya? Sí, recuerden que estamos ahorita analizando los sistemas de unidades, pero la energía es lo que se requiere para que generes un cambio. Vamos con un ejemplo más enfocado a la ingeniería agroindustrial. Ustedes necesitan pasteurizar la leche. Ustedes necesitan que la temperatura de la leche cambie de los 4 grados o 3 grados centígrados hasta los 60. ¿Cómo calculan esa energía? ¿Cuál es la energía que ustedes necesitan o cómo la calcularían? Si quieren que la temperatura aumente. No, negado. No entendieron la pregunta. En sus cuadernos, anoten. ¿Sí? Un problema bastante simple. Tengo leche a 4 grados centígrados. ¿Cuál es la energía que yo necesito para que esa leche llegue hasta los 60 grados centígrados? Coméntenme, ¿qué necesitan saber, aparte de lo que les dije, para que me den la energía necesaria para que ese cambio se pueda dar? Para que ustedes me digan, para que ese cambio físico en la materia suceda, yo necesito esta cantidad de energía. ¿Cómo lo hacen? O sea, hiciera en mi pizarra, pero les voy a ser sincero, me olvidé. Entonces, les estoy pidiendo que calculen. ¿Ya? No les voy a dar calculando yo. Cuéntenme, ¿qué necesitan? Ya son medio ingenieros, ¿verdad? Están en 4º semestre. ¿Qué necesitan saber? O pregunto yo, como lección. Facilito, 20 o 0. Salas, ¿tú qué quieres opinar? Cuéntame. ¿Cómo resuelves este problema de ingeniería agroindustrial? No sé, para que aumente la temperatura de 460, la energía que se aplicaría sería la energía del calor. ¿Ya? ¿Cuánta? Estás en ingeniería. Muy bien. Una de las primeras cosas es interpretar qué energía vas a necesitar. Chévere. ¿Cuánto? Tú no puedes desperdiciar, ¿no? En ingeniería está prohibido eso. ¿Cuánto necesitas? No me des la respuesta. ¿Cómo la calculas? ¿Cómo calculas eso? ¿Cómo calculan esa energía? Ya identificó cuál es el calor, ¿cierto? Entonces el calor va a ser la energía responsable de aumentar la temperatura en la materia, en el sistema. ¿Cuál es su sistema? La leche. ¿De acuerdo? Ahora mi pregunta es, en sus cuadernos, ¿cuánta energía necesito? Energía en forma de calor. Cuantifiquen. ¿Pueden cuantificar con los datos que les di? No, es imposible. Si no me piden datos, no van a poder calcular jamás. Para calcular la cantidad de calor, ¿cuáles datos tienen? Dana, ¿qué datos tienes? Según lo que yo te estoy diciendo y te estoy pidiendo que calcules.
Tengo la leche 4 centígrados y para alcanzar la temperatura de 60 grados centígrados. Correcto. Sabes la materia con la que vas a trabajar, ¿cierto? Que es la leche. Tienes la temperatura inicial y tienes la temperatura final. ¿Qué más te hace falta? La masa, Inge. Ya. Estás trabajando Con un el metro calor cúbico. específico. Ah, y el calor específico. Muy bien. Estás trabajando con 1 metro cúbico. Y el calor específico de la leche. ¿Cuál te diré? Propiedades físicas de la leche. Me mató. No sé, pongámosle ¿qué será? Calor específico de la leche. Ok, todavía no encuentro ese dato, ¿por qué? Ah, ok, ya, aquí está, ya. No les voy a dar de la leche, no les voy a dar voy a dar un calor específico distinto. ¿Por qué no encuentro el de la leche? Ah. Vamos a trabajar con 2090 joules sobre kilogramos sobre grado Kelvin. No le pongas 2090, pone 6090 ya. Me agrada más ese número que es más real. Un calor específico más alto. El del agua es 4. Entonces el calor específico de la leche debe ser mayor. ¿Cuáles son las unidades? Joule sobre kilogramo sobre grado Kelvin. ¿Ya? Sobre kilogramo grado Kelvin. ¿Qué más necesitas saber? Tal vez la variación del tiempo. ¿Por qué necesitas saber la variación del tiempo? Qué interesante. ¿Por qué necesitas saber eso? Para poder determinar a cuánto llegaría a los 60 grados. Ya, pero ahí te voy a hacer notar una cosa, y esto también les pido para todos, mejor. Gracias, esa pregunta fue muy acertada. Ojo, ustedes como ingenieros no tienen que hacer ni más ni menos de lo que se está preguntando, ¿de acuerdo? Y no por conformistas, sino porque ustedes se pueden meter en una camisa de 11 varas. Yo les pregunté solo cuál es la energía que yo necesito tener para que la leche llegue a 60 grados centígrados. Tienen 4. Nunca les pregunté en cuánto tiempo. Nunca les dije, ¿cuál es la energía que yo necesitaré para que la leche llegue de 4 a 60 en 2 segundos? Porque es totalmente distinto, ¿no es cierto? No es lo mismo que llegue de 4 a 60 en 2 segundos que llegue de 4 a 60 en 20 minutos. ¿Quién se atreve a darme la ecuación, la respuesta? ¿Cuánto le salió? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, tienen que trabajar. Anoten nomás. No, no pueden. Voy a hacer mis garabatos, ¿ya? En el whiteboard. Ok. Para todo problema yo voy a necesitar poner los datos. Datos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los datos? Estoy trabajando con leche. Tengo mi capacidad calorífica que es igual a ¿cuánto? 6090. ¿Qué unidades tenía? Joules sobre kilogramo grado Kelvin. ¿Qué más les dije? Tengo una temperatura inicial que es de 4 grados centígrados. Tengo una temperatura final que va a ser igual a ¿cuánto? A 60, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y tengo un volumen que es igual, ¿a cuánto les dije el volumen, guaguas? 1 metro cúbico. Ok, 1 metro cúbico, ¿ya? Esos son los datos de mi problema.
¿Pueden calcular? Por supuesto que sí. ¿Qué ecuación necesitan utilizar? Si les digo, ¿cuál es la cantidad de energía que van a necesitar para que la leche aumente de 40 a 60 grados centígrados? Por ahí el señor, creo que fue Salas, nos dijo que es el calor, ¿cierto? No, este está horrible, este calor está horrible. Vamos a ponerle con lo mismo. Es el calor. Entonces ustedes saben por las ecuaciones que el calor es igual a la masa multiplicada por la capacidad calorífica multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Ya recordaron, ¿verdad? Correcto. Ya, vamos a seguir operando. Entonces, la energía, que es el calor, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a la masa, que es un dato que desconozco. La capacidad calorífica, ¿cuánto era igual? 6090 joules sobre kilogramo sobre grado Kelvin. No, perdón, por grado Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué multiplica a la temperatura final, que es 60 menos la temperatura inicial, que es 4? Si seguimos operando, tenemos que el calor va a ser igual a la masa, que multiplica a 56 por 6090. A ver, vamos a hacer esta cosa. Tengo aquí la calculadora. 6090 por 56. 341.040. 341.040. ¿En qué unidades nos quedaría esto? Joules sobre kilogramo. Grado Kelvin se elimina. ¿Sí? Correcto. Estaba en el tiempo inicial hasta 4 grados Celsius, no Kelvin. Ya. No creo. Híjole. Tendríamos que hacer una conversión para poder. O haga la conversión y cuénteme si es lo mismo. Haga la conversión. Hagan todos la conversión a grados Kelvin. Hagan todos la conversión a grados Kelvin y cuéntenme si es lo mismo. ¿Ya? Por favor. Inviertan eso a grados Kelvin. Y díganme si sale 56. Ok. Ya. Hicieron. ¿Sale lo mismo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya les perdí. Aquí están ustedes, ya. Ya les encontré. Da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el delta de centígrados va a ser igual al delta de Kelvin. Siempre. Entonces yo puedo hacer un delta en grados Kelvin y expresarle como en Kelvin o centígrados, que exactamente va a ser lo mismo. Es algo parecido de lo que pasa con las unidades inglesas. El delta de Fahrenheit es igual al delta de Rankine. Es lo mismo. ¿Ya? Ahí en sus casas, ojalá que practiquen, porque de estos ejercicios así voy a tomar ejemplos y vamos a trabajar con estos cambios de temperatura. Yo les daré en unas unidades y ustedes me van a tener que representar en otras. ¿De acuerdo? ¿Qué dato es el que nos falta aquí para poder concluir con este ejercicio?
La masa. La masa. Correcto. ¿Y cómo calculas la masa? ¿Por qué no sé? Ok. ¿Cómo se calcula la masa? A través de una propiedad que se denomina la densidad. Letra griega ρ, y la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Verdad? Si despejamos el volumen, ¿a qué va a ser igual? El volumen va a ser igual a la masa, me disculpan la mala letra, por la densidad. ¿De acuerdo? ¿Y la masa qué es igual? La masa qué es igual. Volumen por densidad. ¿Seguro? Ya, ok. Volumen por densidad. Volumen por densidad. ¿Ya? Ahí estamos bien. ¿Seguro? ¿Ya copiaron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Ahí despejó mal el volumen. El volumen despejé mal. Sí, me parece que es masa sobre densidad sería. ¿Y quién copió mal? Yo no. ¿Todos copiaron eso? Bien, Cristian, bien. Recuerden, todo lo que yo hago aquí, nadie les asegura que está bien. Ustedes deben trabajar y deben tener su propio criterio. El volumen es igual a la masa sobre la densidad. Si yo les digo que la densidad de la leche es igual, me voy a inventar 1.5. Vamos a intentar de esta otra manera. ¿Ya? La densidad de la leche es 1.5 gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro. ¿De acuerdo? Es la densidad de la leche. ¿En qué unidades necesitan tener esa densidad para poder transformar ese volumen que les di en una masa? Rápido. Eso es algo que ustedes ya deben saber. En kilogramos y metros cúbicos. Correcto, kilogramos, metros cúbicos. ¿Cuántos kilogramos sobre metro cúbico es la densidad de la leche con ese valor? ¿Cómo lo van a transformar? Un minuto. Buenas tardes. No. Estoy en clase. Por favor. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Cuánto es? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿En cuánto quedaría eso? Uy. ¿Qué es? Transformen, hagan un factor de conversión. No saben qué es un factor de conversión, ¿no? ¿Seguro? Verán. Híjole. Un factor de conversión es lo siguiente. Vamos a trabajar de esta manera, ya después sí. Si tenemos, esto es, aquí arriba van a estar los gramos, y aquí arriba y aquí abajo van a estar los mililitros. Qué feo que está esto, ¿eh? No me acostumbro. Vamos a trabajar mejor así, ¿ya? Aquí van a estar los gramos y
acá van a estar los mililitros, ¿cierto? Aquí vamos a tener que esto es 1.5, ¿ya? En teoría nos está diciendo que la densidad nos dice que 1.5 gramos existe en un mililitro, o que un mililitro pesa 1.5 gramos de esta materia. ¿Cómo cambiamos? ¿De acuerdo? ¿Cuántos mililitros es un litro? ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000. Ok. 1000. Ok, déjame ver por qué me escribe esto. 1. Escribámoslo así, ¿ya? Para ir tomando buenas costumbres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1 por 10 elevado a la 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo le pongo? Aquí se me complica. Ustedes pónganle eso, elevado a la 3. ¿Ya? Mililitros. ¿De acuerdo? Ok. ¿Esto es cuánto? Es 1 litro. ¿Ya? ¿Y cuántos litros es un metro cúbico? 1000 litros. Correcto. 1000 litros es un metro cúbico. Un metro cúbico. ¿Ya? ¿Qué más nos hace falta ver? Sigamos poniendo más de estas líneas. No hace falta transformar de gramos a kilogramos y ya está. Correcto. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 1000. 1000 gramos tiene un kilogramo. ¿Ya? Y de ahí con nuestras simplificaciones vamos a ver, ok, gramo, déjame le corrijo, vamos a ponerle con rojo, ¿ya? Gramo con gramo se cancela, mililitro con mililitro se cancela, litro con litro se cancela. ¿En qué unidades me va a quedar la respuesta? Kilogramos sobre metro cúbico. Y la respuesta es de, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplico 1.5 por 1000 y divido para 1000. ¿Cuánto es igual esto? 1500. 1500 ¿qué? Kilogramos. Kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, si les dan un dato de una densidad con esos valores, gramos sobre mililitro, ustedes pueden transformar a kilogramos sobre metro cúbico únicamente multiplicando por 1000. Un minuto. ¿Por qué no saben que estoy en clases? Listo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la masa que nosotros tenemos ahí entonces? En kilogramos. ¡1000! Si digo que tienen... Ah, no, perdón, no es 1000. Si no es 1500. 1500 kilos. Un metro cúbico de leche, si ustedes ponen una balanza, va a pesar 1500 kilos. Si tienen una masa de 1500 kilos, terminen de calcular la cantidad de energía que necesitan
para que aumente la temperatura de la leche desde los 4 hasta los 60 grados centígrados. ¿Cuál es esa cantidad de energía? ¿Cuál? ¿Cuánto te dio? Es igual a 511.560.000 joules. Correcto. ¿Y eso en kilojoules cuánto es? ¿Eso en kilojoules cuánto es? ¿En kilojoules cuánto es? Si me dicen 5 millones de joules, te digo, ¿cuántos kilojoules son 5 millones de joules? ¿No? Van a tener que practicar bastante la transformación de las unidades, por favor. ¿Cuántos kilojoules son? 5 millones de joules. Dividan para 1000. ¿Perdón? La respuesta sería 511.560. La respuesta sería esa. Sí. ¿Ya? ¿Y cuántos serían kilojoules? En kilojoules sería eso. Sí. Correcto, 511.560 kilojoules. Ahora, ¿para qué le sirve esto? Antes nosotros habíamos estado utilizando estos datos así por sacarlos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan calcular la cantidad de energía que necesitan para que la leche aumente de 4 a 60 grados centígrados? Porque es importante que ustedes sepan identificar la masa o la cantidad de masa con la cual ustedes van a trabajar. Porque ese dato va a tener que ser reflejado en un equipo, como este de aquí, que ustedes ven acá. Este equipo es un intercambiador de calor. Entonces, para que exista un intercambio de calor, ¿cuáles son las condiciones fundamentales o las condiciones base que debe existir para que el calor sea transportado o para que haya un cambio de energía de calor? Jóvenes, estudiantes de cuarto nivel. Cristian. Debe existir una diferencia de temperatura. ¿Entre qué? Entre los dos sistemas que se está trabajando. ¿Cuáles serían esos dos sistemas? ¿La señorita Ortiz está con nosotros o ya se fue? Aquí estoy haciendo que mi cuarto es... Ok. Muchas gracias, señor Guamán. Siga, disculpe. O sea, dependería con lo que estemos trabajando. Serían los dos. ¿Cuáles serían sus sistemas? Entonces, si trabajamos con la leche, por ejemplo, en este intercambiador de calor, la leche debería estar a una menor temperatura que el otro material con el que estemos trabajando. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro sistema? Puede ser el agua. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, para que exista un intercambio de calor, la condición fundamental es que yo debo tener dos sistemas que estén en contacto y estos dos sistemas deben estar a diferentes temperaturas. ¿Sí? Para que exista transferencia de calor necesito que dos sistemas estén en contacto y estos dos sistemas tengan diferentes temperaturas. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la energía. Todo sistema busca tener un equilibrio, un sistema global, ¿verdad? Entonces, si tengo dos sistemas que están en contacto, siempre van a buscar entrar en un equilibrio térmico. Y ahí es cuando se genera el flujo de energía o flujo de calor. Entonces, si yo necesito pasteurizar 1 metro cúbico de leche, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el calor
porque necesito que ese metro cúbico de leche gane 541.000 kilojoules, porque así lo calcularon ustedes a las condiciones que yo les pedí, ¿cierto? Quiere decir que esa energía debe venir ¿de dónde? De otro sistema. ¿Cuál es este otro sistema? Por ejemplo, puede ser el agua. Esta agua va a encargarse de ceder esta energía. Para recordar temas de termodinámica, ¿hasta cuándo la energía se puede transmitir de un sistema a otro? Hasta que se llega a una condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Se llega a un equilibrio y se terminó el intercambio de energía. Señorita González. Ingeniero, disculpe, ¿podría parar un ratito la cámara para ir a ver el cargador de mi computadora? Bueno, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es fundamental. Entonces ustedes van a tener un alto en la transferencia de energía cuando llegan a un equilibrio, cuando los sistemas están en un equilibrio. No digo temperaturas iguales porque las temperaturas iguales a veces no son sinónimos de equilibrio. ¿De acuerdo? Y la velocidad de intercambio también está en relación a las temperaturas o a las condiciones y propiedades físicas de esos dos sistemas que están en contacto. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un sistema que está a 4 grados centígrados y quiero que este se eleve hasta los 60 grados centígrados y le pongo en contacto con otro sistema que esté a 80, ¿cuánto creen que se va a demorar? Bastante, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando la diferencia en temperaturas de dos sistemas es baja, ¿sí? Es poquito, la transferencia es lenta. Si yo tengo diferencias de temperaturas grandes entre dos sistemas, la transferencia va a ser muy rápida. Y aquí viene el término, aquí viene lo que les estaba comentando, en el ejemplo que pudo decir su compañera. Si yo les digo, quiero que calculen que la leche llegue de 4 a 60 grados en 20 minutos. La temperatura del sistema que va a ser encargado de ceder la energía no va a ser muy alta. Entonces, tranquilamente podríamos trabajar con agua. Pero si queremos que llegue en 2 segundos a la temperatura de trabajo, la diferencia debería tener el otro sistema, debería ser muchísimo más alta, ¿no es cierto? Si yo podría estar trabajando con un vapor de agua que se encuentra a una temperatura que sería de unos 200 grados centígrados. Con 200 grados centígrados, la cantidad o la velocidad de transferencia de calor va a ser mucho más alta. Entonces yo puedo lograr que mi sistema se eleve de temperatura en un menor tiempo posible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta estas condiciones. ¿Para qué les va a servir los cálculos que ustedes están haciendo en papel? Para que ustedes puedan utilizar estos equipos, para que ustedes puedan controlar procesos que se dan en los equipos. Ya veremos después, cuando lleguemos a intercambiadores de calor, cuáles son los fenómenos de transporte que se dan cerca de la energía que se está fluyendo dentro de esos sistemas. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que ustedes desde ya vayan tomando esta, digamos que, forma de pensar, que todos los cálculos que ustedes están haciendo se van a representar después en hechos. Si yo calculo mal, el hecho que va a representar ese mal cálculo es una producción perdida. Imagínate que tú seas el encargado de una planta de producción y que calcules mal el calor que necesitas. ¿Qué va a pasar con la leche? Se va a echar a perder. Y si echas a perder un metro cúbico de leche, estás bien complicado. Porque eso ya es un número de quesos menos, un número de yogures menos que va a salir de tu bolsillo y te va a poder costar muy seguramente tu puesto de trabajo. ¿De acuerdo?
Sistema de unidades es algo que interesa mucho y los cálculos, en este caso del calor, siempre se van a ver reflejados en el funcionamiento de un equipo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, esta partecita no la vimos el día miércoles y es algo muy importante a lo cual quiero hacer referencia. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en unidades de medida. ¿De acuerdo? Para volver a nuestro tema de las operaciones unitarias y al caso de los flujos o corrientes. ¿De acuerdo? ¿Qué era una corriente, Vanessa Naranjo? Cuéntame. ¿A qué entendíamos como concepto de corriente? A los datos que teníamos de entrada en un... Bueno, por ahí escuché, sí, es la materia que está ingresando, ¿no es cierto? Tenemos corrientes de entrada, tenemos corrientes de salida, corrientes de recirculación, etc. ¿Cómo se representan estas corrientes? A través de una flecha. ¿Cómo sé que es una corriente de entrada? Cuando la flecha está dirigiéndose hacia mi sistema. Cuando sé que es una corriente de salida, cuando la flecha me dice que se está alejando de mi sistema, dicha corriente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los tipos de circulación. ¿A qué me refiero con los tipos de circulación? Cómo esas corrientes están ingresando a las operaciones. ¿De acuerdo? O a la maquinaria. ¿Cuántos tipos de circulación tenemos? Bueno, tenemos 3. Vamos a nombrar a 3. ¿De acuerdo? Tenemos una operación con una circulación o con un flujo en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que las dos corrientes de entrada van a llegar a la operación por el mismo sitio. ¿De acuerdo? Operación con flujo en paralelo. La siguiente es operación con flujo en contracorriente. Como ustedes se pueden dar cuenta brevemente, la operación con flujo en contracorriente es cuando las entradas están contrapuestas. ¿De acuerdo? La entrada de una corriente es la salida de la otra y viceversa. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener un flujo de circulación o una circulación con un flujo cruzado. Es decir, cuando las fases fluyen de forma perpendicular. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, es muy interesante. Porque dependiendo el cambio que tú quieras generar en la materia prima con la que tú estés trabajando, vas a diseñar un equipo con diferentes tipos de flujo de circulación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como ustedes pueden ver en el primer caso, si yo quiero trabajar con un flujo en paralelo, ¿de acuerdo? El equilibrio del sistema va a llegar prácticamente a la salida. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con el equilibrio en el sistema, jóvenes? Volvamos al mismo ejemplo de la leche. ¿Ya? Yo quiero que la leche que está a 4 grados permanezca o llegue a 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener un flujo de entrada, el flujo A va a ser la leche y el flujo B va a ser el agua, el ejemplo que dijo el Cristian. ¿De acuerdo? Tú tienes leche a 4 grados y tú seguramente aquí vas a tener agua a unos 95. Entran a tu proceso y como entran de forma paralela, ¿de acuerdo? Las diferencias van a ser marcadas. 4 grados centígrados, 95. Mientras está estos dos sistemas dentro de la operación, se va realizando la transferencia de energía y se va llegando al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, al final de tu sistema, tú vas a tener la leche a los 60 grados centígrados y el agua muy probablemente a los 68 o 65. ¿Sí?
llega al equilibrio, pero este equilibrio, ojo, es al final de tu sistema. Si tú quieres este cambio, si tú deseas que esto suceda así, porque requieres que la leche esté únicamente al final de tu sistema a esta temperatura, de acuerdo, muy bien, excelente, es una buena opción. Ahora, ¿qué pasa si en las mismas condiciones tú utilizas un flujo en contracorriente? ¿Sí? Los fenómenos de transferencia del flujo en contracorriente, como ustedes pueden ver en la gráfica, se dan de una manera más uniforme. ¿De acuerdo? Es decir, tú vas a tener la leche que está ingresando a tu sistema a 4 grados centígrados y vas a tener que el agua que está saliendo de tu sistema va a estar alrededor de los 60 y pico y empieza la transferencia de calor. En la región media o muy cercano a la región media, tú ya vas a tener un equilibrio de temperaturas. Así que por donde tú diseñes las entradas y salidas, vas a tener efectos diversos. Es decir, en un flujo en contracorriente tú vas a tener más tiempo de intercambio de energía. O la materia va a llegar a su punto de equilibrio de una forma más prolongada. O va a estar en estas temperaturas de trabajo más tiempo. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, los cambios de temperatura, ¿sí? Y las condiciones de equilibrio van a ser más controlables de cierto punto de vista. ¿Ya? Y las operaciones con flujos cruzados, ¿de acuerdo? Van a existir, aquí ya no podemos hablar de la leche como tal, de intercambios de energía, pero en flujos cruzados ya veremos en lo posterior cuándo se puede dar. ¿Sí? ¿Qué se logra con esto? Un contacto muy breve entre los dos sistemas. Los flujos cruzados te van a ayudar para que los contactos sean breves y las transferencias sean rápidas. ¿De acuerdo? Listo. Los tipos de circulación, una vez más, si es que estábamos trabajando en, ¿qué tipo sería este? Ese gráfico, ¿en qué tipo de circulación o qué tipo de flujo representaba? Paralelo. Correcto, es un flujo en paralelo, ¿cierto? Porque las dos entradas, y nos podemos guiar por las flechas de las corrientes, se dan por el mismo sitio. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de flujo sería ese? Flujo en contracorriente. El flujo contracorriente. Contracorriente, correcto, ¿cierto? ¿Sí? Y el final, que es un flujo cruzado, ¿de acuerdo? En el que las condiciones son más rápidas y digamos que el contacto, la transferencia dura menos tiempo. Ok. Este es un ejemplo de lo que ustedes van a poder ver en un sistema de destilación. ¿De acuerdo? La destilación es una separación. Es decir, por eso yo tengo una alimentación o corriente de entrada, una corriente de entrada, y voy a tener dos corrientes de salida. ¿De acuerdo? Estas otras corrientes son reflujos. ¿Sí? Y ese reflujo ya lo analizaremos en el tiempo que estemos estudiando. Esta es una columna de destilación. Dentro de las operaciones unitarias, la destilación hay diferentes ejemplos de tipos de destilación. Si ustedes quieren purificar un alcohol o una bebida alcohólica, se debe realizar a través de columnas de separación. Ya no es solo una destilación simple. Bueno, ya lo veremos en su tiempo. Un ejemplo de operaciones unitarias. No me quedo más en esto. ¿Ya? Algo muy importante es justamente analizar si es que la operación unitaria está o no está en relación al tiempo. ¿De acuerdo? Si es que el cambio está o no está en relación al tiempo. Y ahí voy a hablar acerca de dos tipos de regímenes: régimen estacionario y el régimen no estacionario o régimen transitorio.
Por teoría, nosotros entendemos, y ustedes ya deben saber, que un régimen estacionario es cuando todas las variables físicas permanecen constantes e invariables con el tiempo, en cualquier punto del sistema, pero pueden ser distintas de unos puntos a otros. Mientras que un régimen no estacionario, o también conocido como régimen transitorio o en transición, es cuando las variables intensivas características de la operación no solo pueden variar a través de un sistema en cada momento, sino que las correspondientes a cada punto del mismo varían con el tiempo. ¿Sí? Finalmente, las variables físicas a considerar pueden ser mecánicas o termodinámicas. Entre las primeras cabe citar el caudal, la velocidad, mientras que en las termodinámicas son la viscosidad, la concentración, la temperatura, la presión, el volumen, la energía interna. ¿De acuerdo? Antes de llegar a esta partecita. Me imagino que ustedes ya saben diferenciar a través de los dos regímenes, ¿no es cierto? Estamos claros cuándo es un régimen estacionario y un régimen en transición. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿Comprenden lo que les estoy hablando? Sí. Ya, dame un ejemplo. ¿Cuál puede ser un régimen estacionario? Cualquiera. A través de un ejemplo. Denme ejemplos de un régimen estacionario. ¿Mm? Podría ser un proceso de filtración. ¿Por qué? Porque no vamos a depender del tiempo, digamos, en la filtración. Por ¿Seguro? ejemplo, vamos a hacer lo que sería un proceso de separación entre Ya. los fluidos y el otro material que sería. Ok. ¿Cuál otro podría ser un ejemplo en estado estacionario? ¿Puede ser la filtración? Sí, puede ser. ¿Puede ser el secado? Sí, puede ser el secado. ¿Puede ser una destilación? Sí, puede ser una destilación. ¿Puede ser una evaporación? Depende. ¿Qué estés analizando? ¿Qué pasa cuando ustedes están haciendo? ¿Qué pasa cuando ustedes están preparando café? Ustedes toman una cucharada de café y le van poniendo, ¿no es cierto? Y le van meciendo. ¿Qué pasa con la concentración de azúcar en ese café? Va a aumentar. ¿Qué tal si ustedes tienen una fuente dosificadora de azúcar? Y ustedes le siguen mezclando. La variable de concentración va a estar en la relación a la cantidad de soluto que se va agregando a tu sistema, ¿no es cierto? Y este sistema y este soluto está entrando en una velocidad. Es decir, que a menor tiempo tú vas a tener un cambio pequeño. Y a un tiempo más alto vas a tener un cambio más grande. Entonces, si las variables cambian en relación al tiempo, ¿de acuerdo? Si el tiempo es una variable que tú debes considerar para que el cambio se dé, estás trabajando en un estado no estacionario, porque las variables físicas están cambiando en relación al tiempo. Mientras que si el tiempo no es una variable, es decir, no importa cuánto tiempo estén en contacto las dos superficies, igual se va a dar la misma transferencia y el mismo cambio, estás en un estado transitorio. ¿Me explico? ¿No? ¿O sí? No. Si tú tienes dos fases que están en contacto y tú necesitas que esas dos fases estén un tiempo en ese contacto para que se genere un cambio, tú estás en un estado transitorio.
porque el tiempo es una variable que debes considerar. Porque la temperatura, el volumen, la presión van a cambiar en relación al tiempo de contacto o al tiempo que se genere un cambio. Mientras que si tienes dos sistemas que están en contacto y no importa cuánto tiempo permanezcan en contacto, igual se va a dar el cambio, igual vas a tener que el cambio se pueda dar. Estás en un estado estacionario. Elvis. Inge, podría ser también en lo que es un régimen no estacionario, podría ser lo que es la transferencia de calor. Porque Depende. Depende de las condiciones. Todos los fenómenos de las operaciones unitarias, tú puedes verlos en estado transitorio o en estado estacionario, dependiendo del tipo de análisis que tú coloques o lo quieres hacer. ¿Sí? Dependiendo del tipo de análisis y cómo tú interpretes los cambios, tú puedes estar trabajando en un estado estacionario o en un estado transitorio. ¿De acuerdo? Ejemplos vamos a tener y varios. Ahora, lo único que quiero que tomen y que tengan en cuenta es que un estado estacionario, para que se genere un cambio en la estructura de un sistema, el tiempo no es una variable. Es decir, si está muy poco, si está mucho tiempo, igual el cambio se va a dar. Pero si necesitamos que el tiempo sea una variable, estamos hablando de un estado transitorio. ¿De acuerdo? Un régimen o estados. Las formas en las que se puede operar. Bueno, los equipos, como ustedes ya podrán identificar y podrán darse cuenta, funcionan de tres formas en común. De una forma continua, de una forma semicontinua y de una forma discontinua. ¿De acuerdo? ¿Sí? La forma discontinua se la conoce a veces también una operación en batch o por lotes. ¿Cuál es la diferencia? Ya, vamos aquí tenemos unos gráficos bastante simpáticos. Una operación continua es cuando las corrientes de entrada y las corrientes de salida son iguales y son permanentes. Entonces tú vas a tener un flujo de entrada y de salida permanente a la operación y que obviamente van a ser iguales, ¿cierto? ¿Qué pasaría si el flujo de entrada es mayor al flujo de salida? ¿Qué pasaría en ese sistema? ¿Qué pasaría en la operación? ¿No? ¿No se dan cuenta? Existiría pérdidas porque habría ¿Por qué? ya ¿Perdón? que habría un derramamiento, por ejemplo. Exacto, ¿no es cierto? O sea, si es que está entrando más sustancia de la que está saliendo, esto se va a empezar a llenar, ¿no es cierto? Y si se sigue llenando y llega al límite, ¿qué vas a tener? Que todo se riegue y todo se pierde. Van a tener pérdidas. ¿De acuerdo? Por eso es importante que en una operación continua se verifique bien los flujos o los caudales de entrada y de salida. ¿De acuerdo? Como tienes los flujos de entrada y de salida iguales, ¿sí? Los cambios en el sistema se van a dar, ¿sí? Fuera de las condiciones de transición. Entonces, aquí el tiempo no es una variable. ¿Por qué? Porque todo está funcionando de forma continua. Y los cambios se van dando únicamente por la presencia de dos sistemas. Ya no importa el tiempo de contacto, porque es continuo. ¿Explico? El tiempo ya no es una variable. Segunda, una operación discontinua o batch. ¿Ya? Una operación discontinua o batch o por lotes se da en periodos. ¿Qué dice un periodo? ¿Sí? Un periodo está compuesto por la carga, es decir, llenas la operación con la materia prima con la que quieres trabajar, ¿sí? Enciendes el equipo y se da la transformación,
se termina la transformación y luego descargas tu sistema. ¿De acuerdo? Es como cuando vas a hacer hervir leche, ¿ya? Eso es una operación en batch o por lotes. ¿Por qué? Porque tú tomas el litro de leche, ¿sí? Llegas con ese litro de leche, vas a la olla y cargas la olla con la leche. Una vez que la olla está en la leche, ¿qué haces? Prendes la cocina. ¿Ya? Algunos tienen por inducción, otros tienen a gas. Entonces prendes la cocina. ¿Qué haces cuando prendes la cocina? Vas a generar un cambio. ¿Sí? Esperas, ¿cuánto tiempo esperas hasta que hierva la leche? Si tienes un litro, 5 minutos aproximadamente. ¿Sí? Apagas la hornilla y ¿qué es lo que haces? La leche que ya está hervida, le pones en vasos. Entonces la carga es cuando tú pones la leche en la olla. La transformación, cuando prendes la hornilla y generas el cambio, ¿sí? Y la descarga es cuando distribuyes de la olla a las tazas. ¿De acuerdo? Hay una operación extra que tampoco se está tomando aquí, es que se conoce como limpieza. Para que tú ocupes la olla al siguiente día debes dejar lavando, ¿cierto? Casi siempre. Entonces, siempre se debe generar esta limpieza. Y como ustedes pueden darse cuenta, esto genera y toma tiempos, ¿sí? Entonces, el tiempo a considerar para que este sistema se pueda cargar o se pueda dar es una variable que debes tomar en cuenta, ¿sí? No hay entradas ni salidas de forma continua, sino es mientras dure la capacidad del equipo. Y en forma semicontinua, quiere decir que nosotros vamos a tener la entrada y salida de una corriente de forma continua, ¿de acuerdo? Mientras que la otra corriente va a trabajar en forma de lotes o en forma discontinua. Es decir, se carga y espera hasta que alguna de sus propiedades se agote y luego se descarga. ¿De acuerdo? El tiempo aquí también es una variable. ¿Ya? Ok, esto es lo que ya les dije también. Correcto. Antes de llegar a las tablas, vamos con ejemplos. ¿Ya? ¿Cuál podría ser el ejemplo de una operación en continuo? ¿Qué ejemplo ustedes podrían darme? Inge, podría ser la rectificación, una continua, por ejemplo, la rectificación en una mezcla de alcohol con agua. La rectificación. ¿Qué entiendes tú por ese concepto de rectificación? O sea, podemos ver si es que tenemos un lote de alcohol y podemos ver si es que ese es alcohol puro o alcohol con agua. Ok, la rectificación es un proceso de destilación, ¿ya? Y en ese proceso de destilación tú puedes tener flujos continuos. Entonces, esa operación puede ser continua. Dándote otro ejemplo, ¿sí? La pasteurización de la leche. La pasteurización de la leche, si tú tienes un equipo prendido las 24 horas del día y está pasteurizando leche, ¿sí? Tengo una corriente de entrada de leche y corriente de entrada de agua, se genera el intercambio de una forma continua, eso es un gran ejemplo. Los procesos en discontinuo son todos los procesos artesanales que ustedes conocen y los han visto. Sí, la preparación de mermeladas, la pasteurización de la leche en marmitas o en las ollas de doble fondo. ¿Qué más puede ser? La curtiembre de los cueros. ¿Sí? Son operaciones en las que tú necesitas llenar un tanque o llenar un equipo, prenderlo, esperar que la transformación se dé. Después que la transformación se haya terminado, lo descargas, lo lavas y estás preparado para otro lote de procesamiento. ¿De acuerdo? Y un ejemplo de semicontinuo, el ejemplo más clásico que ustedes van a encontrar es la extracción del aceite. ¿Sí? Un ejemplo es la extracción del aceite de palma. ¿De acuerdo? Esa metodología, ¿sí? Se basa en que colocan la palma dentro de un equipo, es decir, una carga discontinua, tú colocas cierta cantidad de materia dentro de un equipo
y tienes un fluido de extracción, ¿sí? Que está entrando a tu sistema, interactúa con la palma y va generando la extracción, y esto se da de forma continua. ¿De acuerdo? ¿Cuándo termina su proceso? Cuando el aceite de la palma que ingresaste, ¿sí? Al inicio termina, o cuando ya no se está extrayendo nada. Se para el sistema, se retira el producto o se retira la palma y se vuelve a cargar otro. ¿De acuerdo? Pero el fluido de extracción siempre está circulando de forma continua. En esas tres operaciones son las que más comúnmente ustedes van a tener que están funcionando la mayor parte de los equipos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ok. En el libro que ya les voy a colgar en el aula virtual. Cierto, gracias Karen. Sí me hiciste llegar los nombres de los chicos que no estaban matriculados en el aula virtual. Hoy les matriculo, ¿ya? Para que puedan ustedes también tener el libro ahí con ustedes. Listo. Dentro de los libros, o en cualquier libro, ustedes van a encontrar en la parte final anexos, tanto en los libros de operaciones unitarias como en los de termodinámica. Dentro de estos anexos, ¿sí? Ustedes van a tener las tablas de conversión o las tablas de las unidades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, lo que les pido es que desde ya, al día lunes, ustedes se familiaricen con estas tablas. Por ejemplo, tenemos las constantes R de la ley de los gases. ¿Qué es la constante R, guaguas? ¿Qué entiendes por esa constante, Yamilet? No. Es una constante, perdón, es una constante universal de los gases. O sea, eso ya sabemos, pero ¿qué entiendes tú por eso? Es importante esta situación. Yo sé el nombre, chévere, pero ¿qué pasa o cómo es esta constante universal de los gases? ¿Y por qué tenemos ahí varias constantes universales de los gases en esta tabla? Es importante que ustedes sepan y conozcan que un gas, ¿sí?, va a tener también sus propiedades. Las propiedades de un gas pueden ser, y de hecho ustedes las conocen bien, que son la presión, la temperatura y el volumen. Otra de las propiedades que también es muy importante es la cantidad de sustancia o el número de moles. En condiciones normales, la relación entre estas propiedades te da un número. En condiciones normales es la constante universal de los gases. De otra forma, esa constante a ti te dice que los gases están funcionando o tienen un comportamiento ideal. Un minuto. Buenas tardes. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones normales, Doménica, de un gas? Para que la constante sea igual a 0,082, ¿cuáles son las condiciones normales? La presión, la temperatura y el volumen. Claro, pero tienen números. ¿Cuáles son? Eso les debieron haber dado en física. Ya, entonces van a consultar, ¿cierto? Porque la constante universal de los gases va a depender mucho de las condiciones en las que el gas se encuentra, para que ustedes puedan calcularlo. ¿Cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Elizabeth Solórzano.
¿Qué entiendes tú por gas real y por gas ideal? ¿Qué hora es? Estamos bien. Todavía aguanta. Borja, ¿cuál es la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Ni idea. De primera mano, por concepto, podríamos decir que el gas ideal no existe, que es ideal, ¿verdad? Segundo, para que no me lleguen con las respuestas a la prueba, así, diferencia entre gas ideal y gas real, que el ideal no existe, ¿ya? Y voy a explicar que no existe por qué. Un gas ideal es aquel que sus partículas o sus moléculas no interactúan entre sí, es decir, el movimiento de sus partículas o moléculas son libres, sus átomos, perdón, o moléculas son libres, ¿de acuerdo? No hay choques y no hay interacciones físicas entre el movimiento de las moléculas, ¿sí? Es un movimiento libre y al azar. Esas son las condiciones de un gas ideal, mientras que las condiciones de un gas real es que el movimiento de esas partículas, ¿sí?, genera fuerzas de atracción, generan choques entre ellas y ahí se generan fenómenos de compresión. Por eso, para el cálculo de las condiciones de los gases reales, debemos considerar el factor de compresión del gas que estemos estudiando. ¿De acuerdo? Es importante que también sepamos eso. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos las leyes de los gases, porque, como les había dicho, a veces los equipos funcionan con vapor. El vapor es un gas, ¿cierto? Correcto. Muy bien. A ver, como les iba diciendo, acá en las tablas nosotros vamos a tener datos. Por ejemplo, vamos a tener valores numéricos de la constante R y sus diferentes tipos de unidades. Aquí está el sistema centesimal, el sistema inglés, el sistema sexagesimal, el sistema internacional. Entonces, todos los datos que tenemos aquí, estos valores son literalmente los mismos, pero en varios, expresados en otros sistemas. ¿De acuerdo? El que comúnmente vamos a manejar es el sistema internacional. ¿Cómo reconocemos el sistema internacional? Bueno, pues por las unidades. ¿Sí? Sabemos que la energía se mide en joules, el peso en kilogramos y la temperatura en grado Kelvin. ¿Sí? Asimismo, con el volumen y la densidad, tenemos en las tablas, al final, las relaciones entre los volúmenes que se tienen y las densidades, la masa, la relación entre los diferentes sistemas, ¿sí? Tenemos el inglés, las libras masa, el sexagesimal, los gramos y el internacional, los kilogramos, y tenemos sus unidades equivalentes. ¿De acuerdo? Tenemos la aceleración, tenemos los volúmenes y les recomiendo que ustedes a estas tablas, todas estas tablas de conversión, tanto de masa, tanto de energía, tanto de volumen, las tengan siempre a la mano, ¿sí? La recomendación principal es que si ustedes para las clases, para la resolución de los ejercicios, las pueden tener impresas, sería muchísimo mejor. Al igual que las tablas de vapor. Las tablas de vapor es algo que ustedes para estas clases al menos es como la Biblia. Como la Biblia para un cristiano. Nunca se va a poder olvidar, ¿sí? Tanto las tablas de transformación de unidades como las de calor son muy importantes que ustedes las tengan. Por ejemplo, aquí tenemos la potencia, los HPs, los kilowatts, los watts, las calorías sobre minuto, el calor, la energía del trabajo, que es energía como tal. Vamos a ver que un joule es igual a 1 newton por metro, y esto es igual a las unidades del sistema internacional, kilogramo, por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. En fin, vamos a poder ir viendo todas las unidades con las que vamos a trabajar y sus equivalentes. ¿Sí? Tenemos los sistemas de unidades en el sistema internacional.
Las unidades de longitud son el metro, masa kilogramo, tiempo segundo, intensidad de corriente eléctrica el amperio, temperatura los Kelvin e intensidad luminosa la candela. ¿De acuerdo? Las unidades derivadas ustedes ya las han trabajado y las conocen muy bien. La energía o los joules es una unidad derivada del sistema internacional. ¿Sí? Ok. Bueno, acá también tenemos las derivadas como superficie, volumen, velocidad, aceleración, densidad, volumen específico, densidad de corriente, concentración de cantidad de sustancia. Dentro de las unidades tenemos otras como la frecuencia, la presión, unidades derivadas. Esto también les voy a hacer llegar, son pequeños cuadros informativos más que todo. ¿Sí? En el sistema CGS, ¿de acuerdo? La longitud se mide en centímetros, la masa en gramos, tiempo segundos, aceleración. Esto nunca lo he utilizado. Sí, no son galones, porque la aceleración no se da con este sentido. ¿Ya? La aceleración se mide en gal. Exactamente de dónde sale este nombre de la unidad, no les mentiría si sé la raíz de ese nombre, pero en el sistema CGS, ¿de acuerdo? La aceleración se mide en gal y esto es igual a centímetros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? La fuerza en dinas, la energía en ergios, la presión en bares, la viscosidad en poise, la viscosidad cinemática en Stokes, ¿de acuerdo? En fin, ahí ustedes van a tener todo esto. Y el sistema inglés, que la longitud se mide en pies, la masa en libras, el tiempo en segundos, el área o superficie en los pies cuadrados, volumen pie cúbico, velocidad en pie sobre segundo, aceleración pie sobre segundo cuadrado, la fuerza en libras fuerza sobre una unidad de tiempo al cuadrado, ¿de acuerdo? El trabajo en libras sobre pie y la presión libra sobre pie cuadrado, libra por pie, libra pie. Como ustedes saben, las unidades de temperatura vamos a tener diferentes tipos de escalas, que es la centígrada, la Fahrenheit, la Kelvin, Rankine y Celsius. ¿De acuerdo? Celsius es lo mismo que centígrado. De repente por ahí se quieran o se vayan a confundir. ¿Cómo se dan los cambios y equivalencias? Ya los tienen aquí. Van a tener las ecuaciones. Esto está en el libro de Jan Koblis. Las unidades de concentración que nos van a servir, las principales, son las fracciones másicas y fracciones molares, ¿de acuerdo? La fracción másica o fracción molar, en este caso la fracción molar, la vamos a representar a través del número de moles de un componente sobre el número de moles de la mezcla total. ¿De acuerdo? Eso es una fracción. Si tú tienes que una mezcla tiene tres componentes, un componente A, un componente B y un componente C, lo que tenemos aquí es la fracción molar de tu componente A. ¿Cómo sacas eso? Sacas el número de moles de ese componente y le divides por el número de moles totales. ¿Cuáles serían en el ejemplo el número de moles totales? El número de moles de A más el número de moles de B más el número de moles de C. ¿Correcto? ¿Sí? Como están dividiendo los números de moles, ¿de acuerdo? La fracción másica, bueno, en este caso la fracción molar no tiene unidades, es adimensional. ¿De acuerdo? Correcto. Lo mismo pasa con la fracción en masa o en peso de un componente. Es la masa de un componente dividida para la masa total de la mezcla o solución. Las otras unidades a tomar en cuenta, unidades de concentración para líquidos, que a propósito quiero que me digan cuáles son, señorita Guevara, cuáles son otras unidades de concentración a través de las cuales yo puedo expresar la concentración de un líquido.
sería volumen de un líquido, dijo, ¿cierto? Ajá. Mm, La molaridad, la normalidad, a través de la molaridad también se lo podría hacer. Podría ser un porcentaje volumen, masa, volumen y masa, ¿de acuerdo? Son varias las formas de expresar la concentración de una mezcla. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos tener por aquí? La presión, las leyes de los gases ideales, las mezclas de los gases ideales, la presión de vapor y el punto de ebullición de los líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, como tarea, van a tener en su aula virtual, ¿de acuerdo? Estos pequeños ejercicios, que son 8, ¿sí? Los cuales quiero que los desarrollen. 8 ejercicios. ¿Ya? Ustedes mismos váyanles estudiando. Ya voy a subir estas diapositivas a su aula virtual para que puedan seguir trabajando. ¿Ya? Son ejercicios básicos que ustedes ya los debieron haber resuelto en la química normal, ¿sí? Ecuaciones de estequiometría, en la física normal, leyes de los gases y todo lo demás. ¿Tienen alguna duda o algún problema? Lo revisamos la siguiente clase, ¿sí? Y van a tener una actividad en el aula virtual para el día lunes. ¿De acuerdo? Ahorita me despido porque ya van a ser las 4 de la tarde. Algunos de sus compañeros me han pedido terminar antes, pero creo que ya se retiraron por cuestiones de otras asignaturas. No tengo problema. Ortiz, cuénteme. Inge, ¿me escucha? Sí. Inge, quería hacerle una consultita. Lo que pasa es que yo no me encuentro en el aula virtual y como dice que ya va a ser a la reunión, quería ver si me podía ayudar matriculándome ahí, por favor. Ok. Listo, guavas. Con el resto terminamos. Nos vemos el día lunes, ¿sí? Los que no están en el aula virtual se quedan y les matriculo en este momento. Gracias. Gracias, Inge.